Hola querida familia, sean nuevamente bienvenidos a este espacio. Como todas las semanas, nos reunimos a estudiar, a profundizar, a meditar en la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es viva y que ella nos enseña, nos instruye, nos guía. Como dice la Escritura, ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De modo que en este espacio y en este seminario de religiones y falsas doctrinas tendremos la oportunidad, no solamente hoy, sino en los días por venir, la oportunidad de estudiar la palabra. Y este tema es apasionante. Si es la primera vez que nos acompañas, quiero decirte, ve a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar una lista de reproducción que tiene por título Religiones y falsas doctrinas. La semana pasada estuvimos compartiendo un tema importante y es ¿por qué hay tantas religiones? El de esta noche, el de este día es un tema diferente, pero que está relacionado con toda esta temática a nivel general. Hoy vamos a estudiar cómo identificar una religión, una secta o una falsa doctrina. Es muy importante que hagamos eso. Por eso quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que se están añadiendo en esta transmisión que se hace en directo y también, por supuesto, pedirles que nos ayuden a compartir este link con otras personas. Necesitamos llegar a muchos más para advertirles, para decirles qué es lo que dice la Escritura y para que no caigan en el lazo del cazador que de alguna manera está procurando sacar de la verdad, distorsionar la verdad y también, por supuesto, conducir a las personas a un camino tenebroso, oscuro y lúgubre, el que, por supuesto, se aleja del propósito de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Saludos a cada uno de ustedes, invitándolos a que se mantengan con nosotros por los próximos minutos y con la ayuda del Señor y con la bendición de Dios vamos a poder avanzar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo identificar una secta, una religión, una falsa doctrina. Y para eso quiero que en este momento nos preguntemos algo que de seguro en el corazón de cada uno de ustedes una y otra vez ha estado como una inquietud y es ¿por qué hay tanta gente hoy en día vinculada a tantísimas religiones? ¿Por qué hay tantas personas que van tras una cantidad de señales equívocas, doctrinas heréticas, religiones falsas? ¿Por qué sucede eso? La semana pasada hablábamos de por qué hay tantas religiones, pero hoy la pregunta es ¿por qué hay tanta gente buscando ese tipo de lugares? Pues básicamente encontramos cuatro grandes e importantes respuestas. Y la primera de ellas es porque la gente no tiene conocimiento del mundo espiritual. La gente a veces se queda en la superficialidad de la religión. A veces la gente se queda únicamente en la forma y no miran el contenido y el fondo. Y hoy en día sabemos con toda certeza de que muchísima gente es ignorante de las cosas espirituales. Así como hay gente que se ha dedicado a estudiar las cosas terrenales, hay muchos que han ignorado la verdad, la fe, que por supuesto nos va y nos conduce a la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo, y lo decíamos la semana pasada en Marcos 12:24, dice, erráis por ignorar las Escrituras. Es decir, cuando usted no tiene el camino claro, usted se va a equivocar. Si usted no sabe para dónde va, muy fácilmente se va a perder. Y ya le decía la semana pasada, esto no se trata de esta religión particular y específica. Porque de nada sirve que tú encuentres un lugar donde te sientes bien, donde te sientes a gusto y no sientes la seguridad de estar agradando a Dios. O el peor de todos los casos sería no entrar un día a la eternidad. Y el pasaje de Juan capítulo 14, versículo 6 te debe advertir que no se trata de una religión. La Biblia dice, y el mismo Señor Jesucristo lo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir? Que no es una religión. No es esta o aquella. No es esta mejor que la anterior. No es esta diferente a la de ayer. No, es simplemente entender que Cristo es el camino. Él es el precursor de esa bendición de vida eterna que nos entregó el Señor a través de su palabra. La Escritura es la que nos da el conocimiento de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Es importante que la verdad no es lo que yo creo que es verdad, ni lo que tú crees que es verdad. La verdad es aquella que dice Jesús, yo soy la verdad. De manera que conocer a Cristo es algo que te va a garantizar la vida eterna, la libertad y la vida de bendición también aquí en la tierra. Así que hoy en día hay demasiada superficialidad, mucha religión y muy poca búsqueda real y verdadera del Señor. En segundo lugar, hay muchas personas yendo detrás de religiones falsas y de doctrinas equívocas porque hay señales de origen satánico que muchísimas veces son utilizadas por el mismo diablo para desviar. Es importante que la gente sepa que no solo el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Hay cosas que son de origen espiritual, que vienen de las mismas tinieblas y que pareciera que son sobrenaturales. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay milagros que vienen de mano de Dios, pero hay otros milagros que no son de parte de Dios. Son cosas de pronto sobrenaturales que no vienen de parte del Señor. Un día, cuando Moisés fue delante del faraón, ustedes todos saben esa escena. ¿Qué hizo Moisés? Lanzó la vara y se convirtió en serpiente. Pero también dice que los magos y astrólogos de Egipto hicieron lo mismo. La diferencia fue que la vara, es decir, la serpiente que había surgido de la vara de Moisés, devoró a las otras serpientes. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay aparentes milagros, que hay hechos sobrenaturales que no garantizan de que allí está el Señor. Dice 2 Timoteo capítulo 3, dice en el versículo 1, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esto también tiene que ver con lo tercero, que sería la personalidad de falsos maestros. Déjame decirte esto. Hoy en día hay muchos líderes que se levantan con alguna elocuencia, con algún conocimiento, con un don extraordinario para hablar y para conversar. Eso no garantiza de que allí está Dios. Dice aquí que esos hombres amadores de sí mismos terminan siendo avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, hoy en día hay muchas personas que como quiera que en cualquier lugar pueden levantar un púlpito y en cualquier lugar pueden levantar un canal de televisión o un canal de YouTube y comenzar a enseñar. Y como hay gente que no conoce la verdad de la palabra y además se dejan deslumbrar de cualquier asunto que pareciera espiritual, y déjame decirte una cosa, ten mucho cuidado. Donde está Dios hay milagros. Siempre donde está Dios habrá milagros. Pero no siempre donde hay milagros está Dios. Mira lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 13. Porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un día, como dice la Escritura ya en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el anticristo levantará una estatua, y la estatua de yeso o de cualquier material, de cualquier metal, dice la Biblia que hablará. Por influencia de las tinieblas, esa imagen hablará. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. De modo que el hecho de que una imagen llore o que una imagen se mueva o lo que sea, no garantiza de que allí está Dios, porque muchísimas veces encontramos que eso también es una forma del enemigo de distorsionar y de tergiversar la verdad y el propósito del reino. Otra cosa que hace que muchísima gente vaya detrás de todas estas sectas y grupos religiosos falsos y espurios es el poco conocimiento que tienen de la Biblia. La falta de conocimiento de la palabra de Dios va a conducir
inequívocamente a un error. Dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento de las Escrituras, sin lugar a dudas, va a haber una equivocación, va a haber un error. La Biblia dice, un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué va a pasar? Ahí está en Lucas 6:39. Un ciego acá guiando a otro ciego dice, caerán ambos en el hoyo. De modo que esto para que a usted le quede claro por qué hay tantísima gente yendo tras este tipo de doctrinas heréticas. ¿Por qué necesitamos estudiar esto? Algunos dirán, no, pero ¿para qué hacerlo? Estudiemos nada más la verdad de la Biblia, prediquemos nada más a Cristo y ignoremos a las demás religiones, a las falsas doctrinas, a las herejías. Pues déjeme decirle, los maestros tenemos la tarea y la responsabilidad divina de advertir cuáles son los errores y hacerle saber a la gente dónde están esos errores. Y es importantísimo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que hemos conocido a Cristo y lo hemos reconocido como la verdad suprema y absoluta, entendamos que necesitamos estudiar este tipo de temas. ¿Y por qué debemos hacerlo? Primero, porque tenemos que madurar en la fe. No podemos seguir siendo niños que de manera crédula le digamos amén a todo tipo de asuntos y de discursos y de sermones y de mensajes y de canciones que hablan de Dios. No podemos seguir diciendo amén absolutamente a todo. Necesitamos conocer cuáles son los errores doctrinales y por supuesto también tenemos que aprender a refutarlos y no con mi criterio, sino con base en lo que dice la poderosa palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocer estas doctrinas para no ser arrastrados. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia que en los postreros tiempos aún los escogidos trataría el enemigo de sacarlos de la verdad. Por eso necesitamos estudiar este tipo de doctrinas. Necesitamos discernir con claridad cuando una falsa doctrina ha llegado a un lugar. Ojo, el hecho de que yo me encuentre en una buena iglesia, el hecho de que yo me encuentre en una buena atmósfera de fe, no significa que allí no pueden llegar falsas doctrinas. Y ustedes y yo tenemos que estar muy apercibidos, advertidos para que nosotros podamos decir qué es lo que dice la Biblia, o si no hay cambios, pues simplemente salir de allí, que eso desde luego tendrá el respaldo del Señor. Necesitamos defender la sana doctrina. Necesitamos aprender además a desenmascarar los falsos maestros y los falsos profetas. Hoy en día mucha gente desvirtúa la verdad de la palabra, desvía a los demás del mensaje de la fe. Necesitamos aprender a desenmascararlos. Esa es una conducta que el Señor aplaude cuando dice inclusive que tú y yo podemos y debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Para que no seamos confundidos y también desde luego para que podamos hacer que los que hoy están perdidos vengan a Cristo. Dice la Escritura que con mansedumbre tú y yo debemos corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. Queridos hermanos, además de esto, es importante que tú y yo aprendamos cómo identificar una falsa religión, cómo identificar una secta y cómo identificar una falsa doctrina. Y vamos a explicarle por lo menos 8 elementos y, digamos, aspectos que usted debe tener en cuenta para desenmascarar, para identificar una falsa doctrina, una falsa religión y una secta espuria y pagana. Primero, en ese tipo de lugares, por lo general, hay personas, hay líderes que se jactan de tener una unción especial. Es decir, cuando usted llega a un lugar y el centro no es Cristo ni la fe en Dios, sino el predicador, la persona que está allí casi que atrayendo a los demás, no a Cristo, sino hacia sí mismo, esto desde luego es una señal de una tremenda, peligrosidad. ¿Por qué? Porque entonces el líder termina considerándose un
semidios, para no decir termina considerándose Dios. El hecho de que el líder diga, yo soy infalible, yo tengo la máxima autoridad, el hecho de que la gente y ese líder se considere autosuficiente, arrogante, endiosado, es una característica de que allí no está Dios. En segundo lugar, porque esos líderes que se jactan y se enorgullecen de su posición y de su capacidad de influencia sobre los demás, por lo general no admiten sus errores. Se sienten que sobre ellos no hay nadie que los pueda exhortar, ni nadie que los pueda reconvenir. Mira que en la Escritura me llama la atención que el apóstol Pedro tenía una serie de conductas y de comportamientos que el apóstol Pablo lo advirtió y además lo encaró. Y le dijo, ven acá, Pedro, tú no estás haciendo lo que corresponde. Estás enseñando algo que no está conforme a la verdad de la palabra. ¿Sabes una cosa? Eso habla de la sanidad. Nosotros no tenemos que seguir de una manera ciega a un líder. Tenemos que ser supremamente obedientes y nuestra obediencia y nuestra fidelidad ha de estar no en las personas, sino en la palabra del Señor. Otra característica de una falsa religión y de una secta pagana y de una falsa doctrina es que el líder de ese lugar no tiene una cobertura espiritual sobre ellos. Es decir, ellos son soberanos. Se vuelven casi que emperadores de ese lugar. No hay nadie sobre ellos que de alguna manera los exhorte, los reconvenga, si hay una conducta o hay un mal comportamiento, alguien que les pueda decir, un momentico, no estás haciendo lo correcto, necesitas quedarte en reposo, alguien te tiene que reemplazar, alguien te tiene que cubrir por un momento dado, porque nadie es infalible. En este reino, en el reino de Dios, aunque estamos en el reino de los cielos, estamos en medio de la tierra y necesitamos en muchos casos ser reconvenidos si es caso, y esto a la luz de la palabra. En Judas capítulo 1 versículo 8 dice, estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Es decir, cuando encontramos personas que ignoran las verdades y además ignoran la fe que está, la palabra que está sobre ellos, por supuesto que allí hay una gran y tremenda peligrosidad. Otra característica es que los miembros de esa iglesia, de ese grupo religioso, no son animados ni a crecer espiritualmente, ni a desarrollar sus dones espirituales. Los quieren ignorantes, los procuran sin conocimiento, los quieren callados, que simplemente ellos crean y digan amén a todo lo que a ellos se les diga. De todo lo que ese líder o esa organización enseñe, pues todo el mundo tiene que decir amén sin ningún tipo de objeción. Esto, por supuesto, mi querido hermano, es una señal de que allí las cosas no están funcionando bien. Ellos quieren tener ovejas, súbditos, feligreses que de alguna manera solo estén sujetos a la autoridad. Y por lo general en esos lugares se hace demasiado énfasis a la obediencia. Hay que ser obedientes, hay que ser obedientes. Y no hablan de la contraparte de la autoridad espiritual, que es el buen uso de la autoridad. Porque simplemente están enfocados en que a la gente solamente se les predique que tienen que ser obedientes, que tienen que ser sujetos, que tienen que ser sumisos y que solamente el líder no se le puede tocar porque es un representante de Dios, porque casi que es una divinidad, porque si él ora tiene más poder que los demás, porque si él toca, lo que él toca, eso no está bien. Ese no es el modelo que el Señor estableció en su palabra. Otra característica es que en esos lugares, desde el púlpito, desde las plataformas, se les señala a las personas de una manera directa. Es decir, les manipulan y además excluyen en algún momento. Una característica de la secta, ¿sabes qué es? O de los grupos religiosos falsos. Es que cuando consideran primero que solamente en ellos y bajo su cobertura es que hay bendición o hay vida y hay eternidad y hay salvación. Esto es peligroso porque ya lo sabemos, no es una religión la que da salvación, es Cristo. El Redentor, Él es el que pagó el precio. Otra característica de una falsa doctrina y de una secta y una falsa religión es que la lealtad se le tiene al líder.
o a la organización y no a Cristo. Cuando ustedes leen la Biblia, esto es algo peligrosísimo. Por ejemplo, miren, un día, y en la Escritura, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, hablando de unos cristianos en una pequeña ciudad llamada Berea. Mira lo que dice aquí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me gusta esa actitud de los cristianos de Berea. No le decían amén a todo lo que los apóstoles dijeran. No, un momentico. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que dijiste? Repítelo. Yo voy a mirar qué es lo que dice la Biblia. Si lo que tú estás diciendo coincide con lo que dice la palabra, pues amén. Comprobar si esto es así. Y escúchame, si tú encuentras que lo que se está enseñando en ese lugar, lo que se está predicando en ese lugar, no está conforme a la palabra, tienes permiso de Dios de salir de ahí. No tienes por qué mantenerte en un lugar que se está pervirtiendo, que se está desvirtuando la verdad, que se está saliendo del propósito de la Escritura por una supuesta fidelidad a un líder o a una organización. No. Aquí dice la Escritura una verdad muy linda y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra característica de las sectas y grupos religiosos es que no tienen una forma correcta al usar los fondos económicos. Es decir, son lugares donde, por supuesto, y como cualquier grupo religioso, reciben ofrendas, diezmos, donaciones, limosnas, lo que sea. Entonces, no se da cuenta de ello. Esto, por supuesto, es supremamente peligroso por una razón. La Biblia lo dice. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si bien es cierto que hay muchísima gente que está dedicada a servir, a sembrar, a predicar con el compromiso y la pasión de anunciar el Evangelio de Cristo, también hay muchos que lo que pretenden es llenar sus bolsillos y llenar sus, digamos, chequeras de fondos. Y hay lugares donde simplemente no dan cuentas. Y esto es supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese lugar se puede fácilmente, el dinero corrompe. El dinero corrompe, el amor al dinero corrompe. Eso lo dice la palabra de Dios. Es decir, cuando no se dan cuentas y no se admite control de ninguna parte, pues déjeme decirle, eso puede ser muy peligroso. Otra característica de los grupos religiosos falsos y las falsas doctrinas y las sectas es que son una organización ritualista basada solo en normas, en formas y en prácticas, donde lo importante que es el fondo se ha puesto a un lado. ¿Sabes una cosa? Se puede ir a una iglesia, se puede aparentemente alabar y exaltar al Señor y no hacerlo de la forma correcta. Mira lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, no lo dice el pastor, dice el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, es más importante la ritualidad, el rito, la normatividad, la rigurosidad cúltica que la esencia. Y quiero que sepan una cosa, el cristianismo no es una religión ritualista. El cristianismo es una religión que se puede llamar así en el sentido técnico de la palabra, que busca que cada uno de nosotros se acerque de una forma sincera y genuina a ese Dios grande, poderoso y sublime. Esto que usted acaba de ver son algunas características que indican cómo usted y yo podemos identificar una falsa doctrina, una secta. Ahora vamos a ir a otro aspecto importante, muy importante, y es 3 pruebas que indican si allí las cosas están bien o no. Lo primero es hacer un análisis teológico. Es decir, la Biblia lo dice en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, probad los espíritus, si es que son de Dios. Es decir, que no hay nada de malo en hacer una serie de señalamientos. Decir, ven acá, yo quiero saber si lo que aquí está sucediendo está conforme a la palabra. Dice la Biblia que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Ahora, si llega un momento en que lo que se enseña no va de acuerdo con la palabra, pues esto es una señal
que advierte e indica que hay que huir. Lo primero, una prueba teológica, y esta es importante. ¿Qué dice esa organización religiosa? ¿Qué dice esa secta? ¿Qué dice esa religión? ¿Qué dice ese lugar en primera instancia de Cristo? Y esto es muy importante. De hecho, le voy a decir, es lo más importante. ¿Qué dicen ellos acerca de Cristo? Un día, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 13, el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y entonces le contestan y dicen, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas que habría de venir. Pero el Señor les pregunta, para ustedes, ¿quién soy yo? La respuesta a esa pregunta es muy importante. Ve a ese lugar y pregúntate o pregunta, para ustedes, ¿quién es Cristo? Porque puede que hablen de Cristo, puede que hablen de Jesús, puede que hablen de Dios, pero el concepto que tienen de Dios y que tienen de Cristo es completamente contrario a la verdad de la palabra. Hace unos días escuchaba a un personaje que está en las altas encuestas frente a la presidencia de Colombia decir que él se queda con el Jesús humano, que el Jesús humano era el de la teología de la liberación y se queda en la humanidad de Cristo, ignorando que Cristo no es únicamente un buen ser humano que estuvo en la tierra. Él es el Dios hecho hombre, Él es el Redentor del mundo, Él es el Salvador de la humanidad. Por eso, ¿qué piensan acerca de Cristo? Es muy importante. Y hay religiones y hay grupos religiosos que cuando se piensa en Cristo, no, Él es igualito al ángel Miguel, o Él es un ser creado. Colocan a Cristo mire, y esto es una tendencia normal y cotidiana hoy en día en los últimos tiempos. A Cristo, siendo el Dios Todopoderoso, bajarlo a la condición de un hombre normal. Y a los hombres normales, elevarlos a la condición casi que de semidioses. Y esta es una evidencia de que aquí las cosas no están bien. Otra característica teológica y otra prueba teológica que tú tienes que hacer es para ellos cómo es que se obtiene la salvación. ¿Saben una cosa? Cuando una religión enseña que la salvación se recibe por obras, allí hay un gran problema. Porque la palabra del Señor dice y repite a más no poder que la salvación no es por obras, es por fe. No es un premio, es un regalo. Ahí lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. De modo que, mi querido hermano, es importante que entendamos para ellos particularmente, qué dicen acerca de la salvación. Y hoy simplemente estoy haciendo este anuncio. A partir de la próxima semana que vamos a comenzar a estudiar cada uno de los grupos religiosos, y voy a comenzar el próximo jueves con el catolicismo romano, vamos a enseñar qué dicen ellos acerca de esta pregunta importante. Para ellos, ¿quién es Cristo? Para ellos, ¿cómo se obtiene la salvación? Y esto es importante porque lo vamos a hacer así, no solamente con el catolicismo, lo vamos a hacer con el mormonismo, lo vamos a hacer con los testigos de Jehová y así sucesivamente con tantos grupos religiosos podamos encontrar en nuestras latitudes. Segunda prueba, la prueba moral. Para ellos, en ese lugar, hay gente santa, son obedientes a la Escritura, viven y procuran caminar en pureza y santidad, son animados a tener una buena relación con Dios, glorifican a Dios o al líder en ese lugar, aman las Escrituras o por el contrario las menosprecian o las ignoran. Otra cosa importante, para ellos, ¿qué es más importante? ¿Ir al cielo o estar en el libro de membresía de esa comunidad o de esa organización religiosa? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una prueba social también, y es, para ellos hay un genuino amor, se hace un compartir con otras iglesias cristianas u otras confesiones de fe, porque una característica de las sectas y de las doctrinas heréticas es considerar que solamente en ellos es que hay salvación, que solamente en ellos es que hay vida eterna. Por lo tanto, todos los demás van para el infierno. Todos los demás no sirven. Todas las religiones son inoperantes y no tienen valor alguno. ¿Por qué? Porque solamente en ellos hay salvación. Y déjame decirte, solamente es en Cristo que hay salvación. ¿Cuál es el sentir hacia otras iglesias? Eso es importante. ¿Se practica la comunión con otras iglesias del cuerpo de Cristo? ¿Se ama a las personas que todavía no conocen a Jesús y se les lleva el mensaje de salvación? ¿Tienen programas para ganar a otros para Cristo? Son los que, y este tipo de preguntas que son importantes,
que tú y yo las tengamos presentes y las tengamos pendientes. Querido hermano, esto que te estoy compartiendo es supremamente importante. Ahora, hay religiones que se pueden considerar religiones de vieja data. El cristianismo es una religión de vieja data, el islam es una religión de vieja data, el judaísmo es una religión de vieja data, el budismo, y hay muchas religiones en el planeta. Pero también hay grupos sectarios, es decir, de esas religiones o particularmente voy a hablar del cristianismo como religión sombrilla, ¿no? Porque del cristianismo hay varios grupos, está, voy a decirlo, está el catolicismo, está digamos, voy a decir la iglesia evangélica, voy a decir, y así sucesivamente. Importante que nosotros hagamos un análisis de esa proliferación de grupos religiosos y de sectas que se han levantado en este tiempo. Y importante que veamos cuáles son las características de esos grupos que por lo general van en contra de la verdad de la palabra. Primero, en esos lugares y en esas sectas se cree que solo en ellos y bajo la cobertura de ese líder es que hay salvación y bendición. Ya sabemos que esto es algo que, por supuesto, no va de acuerdo con el mensaje de la palabra. Otra característica, son fundadas por personas que proclaman tener una gran verdad. Es decir, este tipo de grupos religiosos son personas que dicen, acabo de recibir la última revelación. Lo que voy a decirles, nadie nunca jamás se los había dicho. Yo tengo la verdad recién desempacada. Lo que yo estoy diciendo está por encima de todo lo enseñado. ¿Saben una cosa? Pensando un poquito en los conceptos religiosos de antaño, hoy en día se ha levantado una gran cantidad y una proliferación de grupos religiosos donde, por ejemplo, hay una religión, y más adelante se lo voy a explicar, decía, el cristianismo ha estado en oscuridad durante casi 2 milenios, hasta que surgió esta religión. Esta religión, ahora sí, esta religión sí es la verdadera y todas las demás no sirven y todo lo anterior no vale. Esta es la religión verdadera que tiene sede en Utah, para irles diciendo un poquito las cosas. No, hermano, no hay una nueva verdad. Mira, y no se trata de decir algo que nunca nadie ha dicho. Lo más importante es decir lo que siempre se ha dicho. Es decir lo que nunca se puede dejar de decir. El apóstol Pablo dijo, a mí no me molesta deciros las mismas cosas y para vosotros es provecho. Otra característica es que esos grupos religiosos sectarios reinterpretan la Biblia cada cierto tiempo para que esté de acuerdo con sus enseñanzas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no se adoptan las enseñanzas conforme a la Biblia, sino que se adopta la Biblia conforme a sus enseñanzas. Es decir, es más importante el catecismo que la Biblia. Es más importante los escritos del juez Rutherford que la Biblia. Es más importante el libro de Mormón que la Biblia. Es más importante los escritos de Leonard Harbon de White que la Biblia. Y así sucesivamente. Es decir, ellos toman de tiempo en tiempo la revelación de su líder como lo máximo y la palabra la colocan a un lado, la desdeñan. No, es que es un libro que se ha malinterpretado, que ha pasado de muchas generaciones y minimizan la Biblia y la colocan en el sitial de un libro meramente natural. Y esto, por supuesto, es peligroso. En esos lugares se pone demasiado énfasis en una doctrina para levantarse en contra o en detrimento de otras. Le dan demasiada importancia, digamos, a la evangelización y no a la transformación, o le dan muchísima importancia a la prosperidad y se olvidan de es decir, en la Biblia no hay una cosa más importante que la otra. Todo tiene importancia, todo tiene valor y todo tiene que ser enseñado. Otra cosa, en esos lugares se introducen fuentes ajenas a la Biblia. Es decir, además de la Biblia están estos libros. Además de la Biblia está esto. Lea esto de acuerdo con lo que dice el maestro, el iluminado, el líder espiritual y así sucesivamente. Y eso, mi querido hermano, es supremamente peligroso. Supremamente peligroso. Un día porque yo he sido muy inquieto con ese tipo de temas. Les decía, yo un día me infiltré en los grupos religiosos de mi ciudad. Me infiltré.
Yo quería saber qué era lo que enseñaba. Y no por los libros, porque usted va a encontrar libros de todo tipo. Me infiltré y fui a la curia arzobispal y fui al movimiento de los mormones y fui a hablar con el anciano mayor de los testigos de Jehová y me fui a hablar con la directora del movimiento espírita en Barranquilla y me metí en la logia de los masones y me metí en la logia de los Rosacruces y me metí en todos esos lugares. ¿Con qué propósito? De escucharlos, de oírlos, de preguntarles para ustedes. Y les hice una cantidad de preguntas. Si el Señor nos permite, yo tengo todavía esos videos, son antaños, ya están viejitos, pero voy a tratar de colocar, si es posible, algunas de esas respuestas para que ustedes se den cuenta qué es lo que ellos enseñan y también qué es lo que dice la Biblia. Eso de alguna manera nos va a ayudar. Vamos a entender, la Biblia tiene que estar por encima de cualquier otro libro y cualquier otra verdad. En esos lugares se rechaza la doctrina bíblica de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Les decía, para ellos no creen en la Trinidad, para ellos no creen en que Cristo es Dios, sino que Cristo es simplemente un ser espiritual, un ser creado. Dime, si hay un lugar donde enseñan que Jesucristo fue creado, ese lugar no está conforme a la Biblia. Cristo no fue creado, Él es el creador. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Si no, usted puede desde ya irse a los materiales del año pasado, donde estuvimos enseñando fundamentos de doctrina. Y ahí hablamos bastante de la divinidad de Cristo. Puedes ir en nuestro canal de YouTube, vamos a encontrar o vas a encontrar todo ese tipo de verdades. Otra característica de las sectas es que cambian de tiempo en tiempo sus doctrinas y sus prácticas. Por ejemplo, los mormones antes enseñaban que se podía tener varias mujeres en eso que se llama la poligamia cristiana. Como se dieron cuenta que eso va en contra del sentido común, pues ya la prohibieron. Antes prohibían que las personas de color entraran a las filas de sus denominaciones. Como ya ha habido una liberación en cuanto a ese concepto de razas, pues bueno, ya hay que cambiarlo, pero antes no lo permitían. Me preocupa mucho que así como hay lugares donde un día tenían una conducta y ya la cambiaron, hay lugares donde han adoptado conductas. Mire, hay pastores que hoy en día, líderes de hoy en día que están, así como, mire, los mormones están rechazando la poligamia porque eso va en contra del sentido común. La Biblia no cambia. Y hoy en día hay líderes religiosos que están adoptando la poligamia como si fuera una verdad importante. Y hermano, eso es peligroso. Doctrina de demonios. En esos lugares se enseña la salvación no por gracia ni por fe, sino por obras. Y eso también es supremamente peligroso porque llevan a la gente casi como en un sentimiento de que la salvación siempre está en duda. Mire, hermano, la Biblia indica y garantiza de que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, hay mucho que decir, pero el tiempo se nos ha ido. Quiero invitarlos a que ustedes se dediquen por unos minutos sencillamente a lo siguiente. ¿Cómo identificar una doctrina correcta? ¿Cómo identificar un lugar correcto? Primero, sabiendo que lo que he mencionado no está allí, pero tenga en cuenta algo importante frente a una doctrina, a una enseñanza. ¿Aclara esa doctrina la imagen que yo tengo acerca de Dios? ¿Esa doctrina me acerca más al conocimiento de Dios o por el contrario me enreda más? Eso es una señal que tenemos que evaluar. ¿Produce esa doctrina paz al corazón del creyente? ¿Esa doctrina contradice las Escrituras? Porque si la contradice, no es correcta. ¿Ayuda a aclarar esa doctrina a las demás doctrinas? ¿O por el contrario, confunde, inquieta, intranquiliza? Eso no es de Dios. ¿Esa doctrina confirma la voluntad de Dios o no? ¿Exalta al hombre o exalta a Cristo? Eso es importante que usted lo tenga presente. ¿Lleva a las personas a la libertad o las lleva a la esclavitud y al legalismo? Eso también es importante. Mis hermanos, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos conocer la doctrina. No podemos quedarnos, y lo he repetido, no podemos quedarnos en la superficialidad de la fe. No podemos quedarnos en la superficialidad de que todo está bien, de que amén, que si Él lo dice no importa. Y todo el mundo callado y todo el mundo... No. No. Usted tiene... Mire,
Por lo general, y la Biblia lo dice en Romanos 13:8, y en Romanos capítulo 13, no voy a leer en particular, desde el versículo 1 hasta el 8, la Biblia habla de que debemos someternos a las autoridades superiores. Pero ¿sabes una cosa? La obediencia a la autoridad está condicionada, limitada y restringida, además, a que la autoridad no te pida hacer nada que vaya en contra de la palabra. ¿Saben? Un día a los discípulos del maestro les prohibieron, les dijeron, no van a predicar del nombre de Cristo. Y ahí está lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Cuando dice, los mandaron a callarse. No, Señor, no nos vamos a callar. ¿Por qué? Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De modo, mi hermano, que cuando va en contra de la palabra, usted tiene permiso divino para rehusarse, para desobedecer, para insubordinarse, porque no es la obediencia a un pastor, a un líder, a un jerarca, a un sacerdote, a un anciano, a un presidente. No. No hay obediencia en la tierra, sino a la palabra. Y si la palabra es la que guía a ese pastor, a ese líder, pues por supuesto la obediencia no va en contra de la sensatez y del sentido común que nos da las Escrituras. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2:42, que debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, esa de antaño, no en una nueva, no en una reciente, no necesitamos buscar lo nuevo. Podemos y debemos ir y mantenernos en la firmeza de la verdad, para que, como dice Efesios 4:14, no seamos como niños recién nacidos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Se dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos retenerlo enseñado. Dice 2 Tesalonicenses 2:15, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Debemos perseverar la doctrina. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. No puede haber nadie enseñando diferente doctrina. También dice la Escritura de la siguiente manera: la ley no puede, el concepto humano no puede de alguna manera sacarnos de la verdad de Dios ni de la palabra. Esto es importante que lo tengamos presente. Tenemos que saber que hay tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos. 2 Timoteo 4:3 dice, sufrirá la sana doctrina. Teniendo los hombres comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus concupiscencias comenzarán a enseñar una cantidad de cosas que van en contra de la palabra. Y queridos hermanos, necesitamos tener cuidado de nuestra fe y de nuestra doctrina. Así le dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dijo a Timoteo, solo habla aquello que va conforme a la doctrina. Tito 2:1. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El autor a los hebreos le hablaba a esos que querían volver atrás, pisoteando el sacrificio de la cruz. En el capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Así que mis queridos hermanos, necesitamos ir a la Escritura, ir a la palabra y mantenernos en la fe, porque eso nos va a garantizar bendición en esta tierra y eternidad en los cielos. Ha terminado el tiempo y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche, en este espacio. No sé si lo estás viendo en directo o lo estás viendo en diferido. Qué bendición que lo puedas hacer. Toma notas. Yo estoy tratando de correr lo que más puedo. Toma notas. Vuélvete, repite la enseñanza, ten presente todo esto y consérvalo en tu corazón para que tu vida pueda estar siempre enfocada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Así lo dice la Escritura allá en la carta a los Hebreos. Gracias por acompañarnos. Recuerda, este es un ministerio que tiene como función sembrar la semilla de vida. Y para eso necesitamos no solamente la fuerza y la bendición del Señor, también necesitamos la bendición de ustedes. Oren por nosotros, acompáñenos con su respaldo. Mire, sencillamente coger el link de la transmisión y mandárselo a una persona forma parte de la tarea que tú y yo tenemos de sembrar la semilla de vida. También puedes hacerlo a través de una ofrenda, de una donación. Da un aporte para que nosotros podamos continuar con esta tarea. Esto desde luego lo hacemos para glorificar el nombre del Señor y para edificar muchos corazones. Y si tú has sentido que esto es una
una tribuna que Dios ha usado para edificar tu vida, pues siembra. La Biblia dice, si es sembrado en vosotros lo espiritual, ¿acaso es gran cosa cosechar de vosotros lo material? Así que siembra. Hay varias formas de hacerlo. Si estás en Colombia, por ejemplo, hay una cuenta en Bancolombia que en este momento está apareciendo. Hay una cuenta de Nequi para esas transferencias supremamente rápidas. Hay una cuenta internacional de PayPal, que ahí aparece también la información. O también, si te encuentras en los Estados Unidos, puedes hacerlo a través de una transferencia a una cuenta de cheques de Bank of America, o también lo puedes hacer a través del Zelle, que es una forma de transferir dinero en este país. Que el Señor les bendiga, que el Señor les pague. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor que aquí estamos, dependiendo de su gracia y de su infinito poder. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, gracias por esta noche, gracias por este espacio, gracias por este tiempo. Quiero pedirte de una manera especial que a cada uno de nosotros, los que en este momento nos encontramos, escuchando este video, siguiendo esta enseñanza, Dios, enséñanos a caminar en la verdad, en tu verdad. Tu palabra es verdad. No permitas que nada nos desvíe, que nada nos distraiga, que nada nos detenga de tu propósito, Señor. Enséñanos a poner nuestra mirada, no en los hombres, no en los líderes terrenales, sino a poner nuestra mirada en Cristo, dice la Biblia, el autor y consumador de nuestra fe. Abre los cielos, trae bendición, agiganta nuestra fe, pero sobre todo fundamentanos en la verdad de tu palabra, para que nunca nos desviemos y nunca nos apartemos de tu verdad. Gracias te damos, Padre, gracias poderoso Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Vamos a hablar, como le decía, del catolicismo romano. Vamos a comenzar por esa organización religiosa y vamos a mirar qué es lo que enseñan, qué dice la Biblia. Vamos a hacer un análisis de lo que enseña el catecismo, de lo que enseña la Biblia y qué está de acuerdo con ella y qué no, para que ustedes y yo podamos tener claro que la palabra es la norma máxima de fe, doctrina y conducta. Nos vemos la próxima semana en este espacio. Bendiciones y hasta entonces.